En Hebreos capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer. Bien, estaba orando esta mañana y digo, bueno, a veces el Señor confirma la palabra que yo recibí durante la semana y bueno, lo que hemos oído confirma, ¿no? Esos tres jóvenes, Daniel, Sadrat y Abednego, que entraron en el horno de fuego y el Señor los libró. Pues también podemos venir a este trono. Y aquí habla Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Bendito sea su nombre, ¿no? El Señor se compadece de nuestras debilidades, ¿no? De las debilidades de los creyentes, aquellos que están caminando con el Señor. Nos dice que nos podemos acercar confiadamente a este trono de gracia. Y sabiendo que nuestro Padre Celestial nos recibe, ¿no? Eso es lo bueno, y anhela nuestras oraciones y peticiones. Dios no es un Dios como otros dioses que no oyen ni hablan. Es un Dios que atiende a nuestras necesidades, un Dios que le gusta que oremos, le gusta que nos acerquemos a Dios, cual sea nuestra necesidad en oración y cualquiera sean nuestras peticiones. Se llama trono de gracia. Este lugar donde está Dios es un Dios de trono de gracia. Trono es igual a autoridad, dominio, poder, todos los atributos de Dios que tienen que ver con los atributos de omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia y todo eso que nos habla de ese trono, trono de autoridad, trono de total poder, trono de total gracia para nosotros. Aleluya. Es un trono de gracia. Este trono, como hemos leído antes, luego iremos al versículo 14, es un trono donde fluye una corriente, ¿no? No es un lugar estático, indiferente, neutral. No, es un trono que fluye algo de Dios, siempre, ahí. Y ese trono que fluye de parte de Dios es un trono que fluye amor. Dios es amor. Si hay una de las características de Dios es que Dios es amor. Dios esencialmente es amor. Y eso nos da una garantía que ese trono donde podemos recurrir y buscar amor, es ese amor que nosotros necesitamos. El amor que a veces necesitamos para buscar ayuda que nosotros no podemos ministrarnos, puesto que somos seres limitados. Buscar misericordia, la misericordia que necesitamos porque fallamos, porque hacemos las cosas mal, porque a veces, ignorando algunos aspectos, nos damos cuenta que hacemos las cosas indebidas. Necesitamos ese trono para el perdón. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y necesitamos ese perdón. Dios es amor y Dios es un Dios que perdona. Necesitamos también poder espiritual, porque estamos en una guerra espiritual contra el mundo, el diablo y nuestra propia carne, que a veces nos juega pasadas. Y cuando nos queremos dar cuenta decimos, uy, me he dejado llevar, ¿no? Por esto, me he dejado llevar por aquello. Y necesitamos investirnos de ese poder espiritual. Aleluya. Poder de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para controlar nuestros instintos, para controlar nuestros deseos,
para controlar las concupiscencias, para controlar todas las cosas que surgen del corazón. Jesús dijo, no lo que entra por la boca del hombre contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre contamina al hombre. Y ahí vemos todas las cosas que salen del corazón. Es indudable que nosotros necesitamos poder espiritual para vencer el pecado. Y el trono de la gracia está ahí. ¡Aleluya! Señor, dame poder para vencer. Espíritu de Dios, ven sobre mi vida y ayúdame a vencer las tendencias, las tentaciones y las seducciones. Y poder mantenerme victorioso, porque hay poder. Poder refleja que yo tengo el control. No tiene el control el diablo, no tiene el control el mundo, no tiene el control la carne. El control lo tengo yo por el poder de Dios. Y ese trono es un trono donde podemos recibir ese poder espiritual y el derramamiento del Espíritu Santo. Hermanos, la vida cristiana no podemos vivirla sin el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es imposible. Tenemos que buscar el derramamiento del Espíritu en nosotros, porque si no, no podemos vivir la vida cristiana. La vida cristiana se vive en el poder del Espíritu Santo. No es el poder de nuestras ideas, no es el poder de mis conceptos teológicos, no es el poder que otro tiene, no es el poder de mi propia administración y de mi propia sabiduría, es el poder del Espíritu de Dios en mí que me hace victorioso. Entonces ese trono, que es un trono de gracia, porque Dios sabe que solos nada podemos hacer. Nada podemos hacer solos. Jesús lo dijo. Sin mí nada podéis hacer. Yo soy, vosotros sois los pámpanos, la vid, pero la vid y los pámpanos no traen frutos sin mí. Así que Jesús les dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces el trono de la gracia es un trono donde recibimos ese derramamiento del Espíritu Santo para poder seguir adelante en el Señor, ¿no? También están los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu es una capacitación de Dios espiritual. Los dones naturales es una cosa, pero para servir a Dios necesitamos los dones espirituales. Dones de fe, sabiduría, discernimiento espiritual, dones de profecía, dones de sanidad, dones de interpretación de lenguas, dones de lenguas. Todos los dones esos que nos equipan para también vivir la vida cristiana y ser de bendición y edificación para otros. ¿Qué pasó en el aposento alto? Estaban todos reunidos. De repente vino el Espíritu Santo, un viento recio, un terremoto, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Que salieron de ahí con un corazón lleno de Dios y transmitieron el mensaje del Evangelio. Pasaron de temor a alegría, de tristeza a tremendo gozo. Pasaron de estar un poco tristes y reprimidos a ser los hombres y mujeres más felices que pudiera estar sobre esa tierra. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. ¿Por qué podemos acercarnos al trono de la gracia? Porque necesitamos los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Los tenemos, porque es que Dios también quiere darnos los frutos del Espíritu. Paz, ¿cuánto necesitamos, no? Gozo, esperanza, ¿no? Vamos a leer rápidamente esos, porque quizás necesitas alguno de ellos y tienes que venir al trono de la gracia y pedir a Dios que te llene con esos dones, ¿no? A ver, en Gálatas el fruto del Espíritu dice que es amor. Necesitamos amor. Hermanos, yo creo que una de las cosas
Una de las cosas que traen más satisfacción a nuestra vida y por las cuales hemos sido creados por Dios, estar atentos, es que somos capaces de amar. El odio en nosotros trae muchas tristezas. El amor en nosotros nos hace seres felices, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es amor, y cuando nosotros podemos amar, nos parecemos a Él. Y ese amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo nos ayuda a ser felices. Si yo puedo decir algo de esta forma, es que cuando entiendo que puedo amar y puedo seguir amando, es una sensación de felicidad, de satisfacción, de alegría, porque el amor no hace daño al prójimo y el amor me libera también a mí. Y necesitamos el amor de Dios, pero el fruto del Espíritu es gozo, también gozo. Necesitamos paz, necesitamos paciencia. Hay que ir al trono de la gracia para recibir paciencia, para saber esperar, para no hacer cosas indebidas, para no tomar decisiones incorrectas, para no ser premeditado y creer que yo voy a ayudar a Dios haciendo cosas que no debo. Paciencia para esperar. Benignidad. Necesitamos ser benignos con los demás, ser misericordiosos, ser pacientes. ¿Cómo hallar la benignidad? Hay que ir al trono de la gracia. ¡Aleluya! Ese trono donde recibes esa benignidad y sin la cual no podemos vivir la vida cristiana. Luego habla de bondad, habla de fe. ¿Cuánto nos necesitamos? Habla de mansedumbre, ser manso y humilde. Mansedumbre, templanza. ¿Qué es la templanza? Saber soportar las circunstancias y situaciones de la vida. Un material templado es un material resistente. Si tenemos el fruto de la templanza, seremos personas que aguantan firmemente las situaciones diversas de la vida y esperan en Dios. No esperamos en nadie más, no esperamos en una casualidad que saldrá mejor más adelante y me irá bien. No. En la templanza esperamos en Él. Entonces, hay otras listas, pero no vamos a seguir con ellas. Pero la importancia de que necesitamos ese fruto del Espíritu, en realidad, en el trono de la gracia necesitamos todo lo que Dios tiene para nosotros, porque sin ello no podemos vivir. Y claro, cuando vemos nuestra condición pecaminosa, nuestra condición limitada, nuestra condición en la que realmente todo nos cuesta, sin embargo, el trono de la gracia está disponible para recibir aquello que tanto nos pueda faltar en un momento dado de nuestra vida, ¿no? No importa cualquier circunstancia en la que podamos estar. Así que una de las grandes bendiciones es saber que Dios quiere responder. Él es el sumo sacerdote, como hemos leído, el gran sumo sacerdote, que abre el camino, ¿no? Mediante la obra redentora de Cristo. Y Él podrá intervenir en aquellas cosas cuando las podemos necesitar. Bueno, yo me estaba acordando durante esta semana, de tantas cosas, Señor, tú me has ayudado, aleluya. ¿Cuántas cosas tú has intervenido, Señor? ¿En cuántas cosas no me has librado, Señor? Oh Dios, veo esto, allí estabas tú, Señor. Y esta otra cosa, eres tú haciendo esto. Y esa es la obra maravillosa, que podemos identificar a un Dios que está en el trono, pero que es un trono de misericordia, un trono de gracia. Y aquí bien habla, ¿no?, que este gran sumo sacerdote traspasó los cielos. O sea, es una imagen maravillosa, ¿no? Porque traspasar los cielos es que
Como vemos el Evangelio, que Él subió, ascendió y dice que voy a la derecha del Padre, intercedo por vosotros, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis algún día. Así que Él traspasó los cielos y ahora ese trono de gracia está accesible. Hay un camino ya que Jesús recorrió. Si no lo habría recorrido, nosotros no podríamos llegar allí, ¿no? Pero Él ya lo recorrió. Imagínate en una selva, que estás en la mitad de una selva y es imposible que tú puedas llegar al exterior si no hay un camino, ¿no? Una selva es muy difícil transitar. Pero el Señor nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, que es su propia muerte y resurrección. Y Él intercede por nosotros, traspasó los cielos, el Hijo de Dios. Y Él dice, retengamos, versículo 14, retengamos nuestra profesión. Retener es cuidar y guardar y mantener en nuestra vida esa profesión. ¿Cuál es la profesión? Bueno, yo he trabajado de soldador toda mi vida. Y mi profesión, pues he tenido que hacer eso. Pero hay una profesión que es ser creyente. Es una profesión que hemos sido llamados por Dios. Y la profesión que es dedicación, ¿no? Entrega, esfuerzo, todo lo que significa que yo tengo que dedicar mi vida a esa profesión por la cual yo me he preparado, porque si no, no voy a recibir el sueldo, ¿no? Entonces, retengamos nuestra profesión, y está diciendo, retengamos nuestra profesión. Es muy interesante lo que con anterioridad estaba hablando este capítulo, pero bueno, dice que tenemos un sumo sacerdote, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ese trono es un trono de compasión. Y aquí nos está trayendo a la perspectiva de que Él se compadece de nosotros. Y en otra ocasión también el Señor dice que tiene misericordia de nosotros porque se acuerda de que somos polvo. Y tiene compasión. No somos tan grandes, no somos tan poderosos, no nos podemos pretender que somos los mejores, no, somos polvo. Y la compasión del Señor es una compasión que tiene que ver con nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque dice, sino Él mismo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando entendemos que Jesús fue realmente hombre, pero fue Dios, pero en esa realidad de que realmente fue hombre, pero sin pecado, esa es la diferencia. Pero fue hombre, ¿y eso qué significa? Realmente fue hombre, sintió lo que tú sientes, padeció lo que tú padeces, entendió la tentación, el diablo le tentó. El pináculo del templo, el pan sin Dios, el prestigio, y Él le venció. Fue tentado por el diablo. Pero aquí dice que fue tentado en todo. ¿Qué significa? Que si hay alguien que nos puede entender, ese es Jesús. Si hay alguien que nos puede entender lo que tú estás pasando, ese es Jesús. Lo que tú sientes, ahí está Jesús, te entiende. ¿Cuáles son tus sentimientos? También. Tus necesidades, también. Tus luchas, sí, también. Tus aflicciones, sí, también. ¿Cuáles son lo que te preocupa en el futuro? También. Él fue tentado en todo. Y Él por eso se compadece, porque sabe de qué estamos hechos, ¿no? Y eso nos da una tremenda garantía a que podemos acercarnos al trono de la gracia para hallar, como dice aquí, confiadamente. Además, confiadamente, no quizás me vayas a rechazar, quizás no me vas a reprobar. No. Esa confianza que debemos de tener, que ese trono es un trono de misericordia, es un trono de gracia. Y es un trono en el que podemos acercarnos confiadamente, ¿no?
y hallar y alcanzar esa misericordia y hallar esa gracia y ese oportuno socorro. ¿Por qué alcanzar misericordia? Porque al Señor todos los días tenemos que venir con nuestros pecados. Tenemos que venir, necesitamos ese perdón de Dios. Tenemos que venir con nuestros malos pensamientos. Tenemos que venir con nuestros malos deseos. Tenemos que venir con nuestro orgullo. Tenemos que venir con nuestro egoísmo. Tenemos que venir con nuestras envidias. Tenemos que venir con nuestros espíritus de competitividad, de soberbia. Tenemos que venir con toda nuestra decadencia porque a veces realmente puede vencernos. Y entonces, ¿dónde hallar misericordia? En el trono, aleluya. Ahí en ese trono donde hallamos misericordia, hallamos perdón, hallamos consolación. Venimos a un Dios que nos entiende y nos comprende. Y eso nos da la garantía de que podemos recibir ese socorro. Dice aquí, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Me llama la atención esta palabra, oportuno. ¡Ay, qué oportuno! Justo necesitaba esto. Ahí iba por allí, qué oportuno. Justo me paró el coche y claro, tenía 3 kilómetros para andar y me paró y me dijo que me llevaba. ¡Qué oportuno! Oye, qué oportuno. No tenía un jersey y alguien me lo va a prestar. ¡Qué oportuno! No tenía un paraguas y alguien me va a dejar un paraguas y así no me mojo. El Señor viene oportunamente para responder a nuestras necesidades. Y dice, oportuno socorro. Claro, esta palabra nos suena, ¿no? Cuando hay un bombero apagando un fuego y oye allí una voz, ¡socorro! Cuando alguien, una inundación en una casa, están allí las personas para rescatar y oyen la voz, ¡socorro, que me ahogo! ¡Socorro, que me quemo! Y llega allí y le saca, ¿no? Oportuno socorro. Porque el Señor es el que nos rescata, aleluya. Ese es el oportuno socorro, ¿no? Y siempre el Señor está ahí, no falla. Los hombres podemos ir tarde a las oportunidades, pero el Señor nunca llega tarde. El Señor llega en el momento oportuno. En el momento oportuno, ahí está Dios. ¡Aleluya! En el momento de más necesidad, donde ya parece que he perdido mi esperanza, ahí está el Señor. No llega tarde, siempre llega oportunamente. Así es Dios. Y hay tantas cosas que, cuando uno mira su vida, mira atrás, hay tantas cosas en las que Dios ha venido oportunamente. Y el Señor es muy delicado, ¿no? Es muy amoroso, ¿no? Es muy sensible y Él sabe acercarse a nosotros. Y cuando sabemos que ahí está Él en el oportuno socorro, ¡ay, qué bien! Al fin, recibir aquello que esperaba, aquello que necesitaba. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. En Isaías hay un pasaje, hay más cosas, pero bueno, tampoco me gustaría que cantaríamos la primera canción que hemos cantado y que viene a esto, ¿no? En Isaías capítulo 43. Dice, versículo 1, ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Somos del Señor. Y si el Señor tiene algo en sus manos, Él no juega con nosotros. Él es muy amoroso para no dañarnos y no permitir nada indebido. Tuyo te puso nombre, mío eres tú. Mío eres tú. Yo soy del Señor, vaya qué privilegio. Yo me acuerdo cuando me convertí, dije, Señor, pero quizás te has equivocado.
yo soy tuyo, pero sí, yo te he comprado con precio, mi propia sangre. Aleluya. Somos del Señor, somos propiedad de Dios. Oh, casi nada, ¿no? Di un aleluya, di aleluya. Somos propiedad de Dios, aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor. Y dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Luego sigue diciendo, porque yo soy tu Salvador, y sigue diciendo, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Y luego sigue diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. Y luego sigue diciendo, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Bueno, esto hay que meditarlo delante del Señor, ¿no? Y presentarse en su presencia e ir tomando todo esto, ¿no? Nuestra vida. Así que tenemos la seguridad de que podemos acercarnos a ese trono de gracia, ese trono de misericordia. Y aquí en Mateo 11, es un versículo muy conocido, pero que encaja muy bien con esta ministración de la palabra, la cual nos va a ayudar un poco más, ¿no? También a entender esto. Mateo 11, 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El trono de la gracia es un trono de invitación. Acerquémonos al trono de la gracia, pero Jesús dice, venid a mí, que yo soy ese trono de gracia. Porque allí, en ese trono de gracia, los que estéis trabajados y los que estéis cargados, soy yo el que te va a hacer descansar. Aleluya. Así que el descanso no proviene de un ministerio. El descanso no proviene de una iglesia. El descanso no proviene de cualquier otro formato, aunque hay formatos ideológicos, religiosos, personas que depositan su confianza en mil cosas, sino de Jesús. Él es el objeto de nuestras miradas, es el objeto de nuestros afectos, es el objeto de nuestros deseos. Él es al que tenemos que mirar y de Él vamos a recibir el descanso que nosotros anhelamos. Los ministerios están bien, los hermanos también, nos podemos ayudar y consolar, animar. Todo eso está bien. Pero cuando desviamos nuestra mirada de Jesús y pensamos que otras personas nos van a ayudar, que otra iglesia nos va a ayudar, que si habría esto en la iglesia sería más feliz, y si habría aquello otro sería más feliz, y si habría mucha gente sería más feliz, y si habría sería más feliz. No, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El descanso viene del Señor. Y eso es lo que necesitamos entender, ¿no? ¿Cuántas personas cuántas personas sentimos que están desesperadas, ¿no? Y tratan de descansar sus cargas. ¿Cuántas personas afectadas psicológicamente por los traumas, los problemas, las aflicciones, las luchas constantes en la vida? Y llega un momento en que se trucan psicológicamente y mentalmente porque la carga pesa mucho. Y no se pueden soportar a veces situaciones sentimentales y situaciones dolorosas en la vida. Hay un momento en que quiebra el alma del hombre. Hay muchas personas que están sumisas en el agotamiento y en la desesperación. Desgraciadamente no escuchan, ¿no? Yo muchas veces me he pensado, tantos miles y miles de horas de evangelismo, de campañas, de servicio a nuestra comunidad, tratando de llevar el evangelio. Y nadie ha venido, pocos. Y qué cosa, ¿no? Que prefieren confiar en otras cosas, en ellos mismos.
pero desgraciadamente se ve el resultado en sus propias vidas, ¿no? Hay cargas, ¿no? Trabajos, esfuerzos, y nosotros lo necesitamos, hermanos, porque tenemos que trabajar, tenemos que preocuparnos por la familia, tenemos que preocuparnos por el matrimonio, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando, tenemos problemas, conflictos, situaciones, y eso también nos desgasta, pero tenemos que venir a Jesús, porque si estamos trabajados y cargados, viviendo una monotonía constante, donde esas cargas de las preocupaciones constantes y diarias de la vida, necesitamos venir ahí y depositar la carga delante del Señor, porque solo no podemos llevarla. ¿Has probado llevar tu carga alguna vez sola? Es difícil. Tienes que descansar la carga allí y decir, Señor, ahora yo confío que tú harás yo. Dejo la carga, dejo la mochila, ¿no? Coges una mochila de 5 o 6 kilos y empiezas a subir al monte y esa mochila cada vez carga más, pesa más. Hay un momento en que ya no puedes subir el monte porque es que realmente la mochila te pesa. Y la vida es así, ¿no? Necesitamos buscar a Dios para descansar. La religión no ayuda a descansar. Jesús mismo les dijo a los fariseos, les dije que vosotros ponéis cargas sobre otros hombres y vosotros no las podéis llevar. Así que a veces la religión pone cargas en las personas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que cumplir leyes, normas, pero estamos en otro espíritu diferente. Estamos en el espíritu donde no hay que cumplir, hay que servir a Dios y amar a Dios, haciendo las cosas que podemos, pero que las cosas que hagamos no sean una carga, sino que todo lo contrario, que podamos servir con gozo, ¿no? Porque el Señor dice, llevad mi yugo, luego más adelante, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay una gran diferencia del yugo de la religión al yugo de Jesús. Aquí Jesús nos dice que su yugo es ligero y es ligera su carga. Así que cuando nos ponemos en el yugo de Jesús, Jesús está ahí, yo estoy aquí, entonces Él me ayuda a llevar la carga. Y es ligero el yugo, es ligero la carga. Significa que voy a seguir, sí, con cargas, situaciones, pero el Señor está ahí que me ayuda. Es muy diferente a un yugo que tiene que ver con el yugo de esclavitud, que en Romanos 6:16 siguientes habla, que podéis leerlo, no nos da tiempo, ¿no? Pero es el yugo a veces de la religión, ¿no? Que hace al hombre como le hace peor, le hace infeliz, porque tiene que cumplir normas y no llega a cumplirlas. Y estos religiosos trataban de que alguien cumpliría las cargas que ellos imponían y ellos mismos no lo hacían. Pues es bastante incoherente. Qué importante es estar en paz con Dios, porque estar en paz con Dios es una carga también que nos libera. La conciencia es un ente que Dios ha puesto en nuestro corazón. Si nuestra conciencia no está bien, ahora nuestra conciencia despejada, sabiendo que, bueno, yo le sirvo al Señor, estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Esa paz de una conciencia tranquila. Habéis oído decir, dice, bueno, algunos dicen, yo tengo la conciencia tranquila, porque lo que he tenido que hacer eso he hecho. O yo tengo la conciencia tranquila porque no fui yo, ¿no? La gente sabe que la conciencia tranquila es importante. Y para nosotros los creyentes también. Tener la conciencia tranquila delante de Dios es algo que da paz y descanso, ¿no? Y es algo también que tenemos que aprender, ¿no? Entonces, pensando en esto, qué importante es saber que podemos acercarnos al Señor, al trono de la gracia, someternos a su voluntad y creer en el Evangelio puro y llano, más sencillo, y seguir adelante, siempre acercándonos al Señor.